Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. 1922-2020, pues la iglesia cumple 98 años de estar organizada, de estar sirviendo al Señor. Bendiciones. Y mi persona complacido en ser parte de las últimas páginas actuales de la historia de la iglesia Amigos aquí en Gualán, en su 98 aniversario. Es fácil decir 98, pero esto conlleva mucho trabajo, pues una historia muy linda de la predicación del Evangelio en Gualán. Un saludo especial para los gualantecos, para los habitantes del Alcázar del Trópico y especialmente para todos nuestros amigos que nos ven por las redes sociales. Bendiciones para cada uno. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. Hace muchos, pero muchos años, Gualán era un pueblo que se movía completamente en la oscuridad. Sin conocer la luz del Evangelio, no conocían la Biblia, la palabra de Dios. Ella era permitida solo a ciertas personas, porque decían que no cualquier persona podía leerla, pues había peligro de que quien no la entendiera se volviera loco. Esta es una gran mentira del diablo. El mismo Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Y precisamente por esa gran verdad era prohibida su lectura, no queriendo que nadie se convirtiera de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Pero a principios del año 1910, hizo Dios que dos mujeres, dos misioneras provenientes de California, arribaran a Gualán. Eran ellas pioneras del Evangelio, porque con todo su amor y con toda entrega vinieron a sembrar la semilla del Evangelio a este pueblo que no conocía la luz de Cristo. Ellas sufrían muchas persecuciones, tenían que sufrir las grandes calumnias y diferentes atropellos por varias personas que, asusados por algunas personalidades importantes del pueblo, se prestaban para tal vejación. Una de esas misioneras era la tan especial sierva, muy usada por Dios, Miss Ruth Esther Smith. En aquel entonces, no teniendo un lugar especial para presentar la palabra de Dios, principiaron reuniéndose en el parque central de Gualán, alumbrándose con débiles linternas, y se hacían acompañar en las alabanzas con guitarra y una vieja concertina que ellas sabían ejecutar. Esto ayudó a que un hombre, quien era secretario de la municipalidad en ese entonces, les consiguiera un espacio en la que en aquel momento era la Escuela Municipal de Gualán. Este permiso fue otorgado por la máxima autoridad del pueblo y por el amor que aquel personaje tenía hacia aquellas señoritas, les consiguió este permiso. Este hombre era don Armando Peralta, quien fue receptivo a la voz de nuestro Señor Jesucristo y lo aceptó como su único y personal Salvador. Esto lo hizo luego de escuchar por varios meses la palabra de Dios impartida por aquellas misioneras en el Parque Central. Don Armando Peralta se convirtió hasta su muerte en un cristiano fiel predicador y defensor del Evangelio, y hasta nuestros días podemos entonar himnos preciosos que están incluidos en nuestro himnario Corazón y Vida. El himnario Corazón y Vida, déjeme compartirle, es el himnario oficial de las iglesias evangélicas Amigos a nivel nacional en toda Guatemala e incluso otros países. El himno número 43, cuyo nombre es Soy un hombre feliz, y el número 140, la campaña, son himnos
salidos de aquí de Gualán, escritos por don Armando Peralta, quien fue uno de los primeros convertidos al Evangelio por las predicaciones de Miss Ruth y de su acompañante en aquel entonces. Las misioneras sufrían mucha incomodidad para hacer sus reuniones, pero llenas de amor, de fe y seguridad, presentaban a Cristo como el único y suficiente Salvador de la humanidad. Como era tan grande la idolatría en el pueblo en aquel entonces, poca gente las oía. Hacían sus reuniones, pero eran pocas las personas que prestaban atención a lo que ellas tenían que decir. Las miraban con desconfianza y se santiguaban al pasar frente a ellas, llamándolas quizá herejes e incluso demonios enviados por el malo. Pero ellas, al verse perseguidas y maltratadas, más con gozo predicaban el santo evangelio de Dios, pues sabían que el enemigo estaba furioso por el avance espiritual que para ese entonces ya era más que notorio. Incluso se cuenta que una noche, después de celebrado el culto, unos 8 hombres, dirigidos por un religioso de aquel entonces del pueblo, se fueron a un lugar solitario y oscuro por el cual aquellas misioneras habían de pasar. Esto con el propósito de hacerles quizá algún mal que no nos imaginamos qué. Sin embargo, Dios siempre cuida de sus hijos, y resulta que aquel religioso también era militar de aquellos tiempos. Y a esas alturas, su superior le dijo que inmediatamente necesitaba que fuera a cumplir una diligencia a San Pablo Zacapa. ¿Y qué resultó? Se tuvieron que ir inmediatamente y aquel plan de hacerles daño a las misioneras se vio más que frustrado. Dios siempre cuidando de los suyos. Él cuidó de las misioneras en su momento y Él sin duda sigue cuidando de usted y de mí todos los días de nuestra vida. Ya transcurrido un buen tiempo de haberse iniciado la obra, también habían sido alcanzadas con el Evangelio algunas aldeas cercanas. Algunas de ellas son Chinchín, Tazú, Guaranjá, El Chile, El Filo, Mayuelas, El Lobo, Llano Largo, Los Hornos, Iguana y otras. Estos lugares eran visitados por estas fieles mujeres que ahora se hacían acompañar por hermanos del pueblo que ya habían creído. Cabe recordar que en aquellos tiempos no había transportes cómodos con los cuales transportarse, como lo que hoy gozamos. En aquel entonces era a puro caballo, como podemos decir, a lomo de bestia. Ese era el medio de transporte de aquel entonces. Podría imaginarse usted aquellas bellas señoritas que con todo el amor del mundo decidieron andar por todo el pueblo, que en aquel entonces era pura terracería todo, andar a caballo predicando el santo evangelio de Dios por el amor tan profundo que tenían a las almas, porque ellas lo hacían con gozo, amaban al prójimo, pero sobre todo amaban a Dios. Para estas fechas ya se habían hecho cambios en la administración municipal y se les negó seguir ocupando la escuela para sus reuniones. Pero para ese entonces ya se contó con un buen número de fieles con los cuales se podrían hacer las reuniones en sus hogares. Estos hermanos eran hermanos fervorosos y eran deseosos de servir al Señor, y ellos ofrecían sus casas para adorar al Dios Todopoderoso, y de esa manera se siguieron celebrando los cultos a domicilio de aquella naciente iglesia, aquella naciente congregación hace más de 100 años. Pero viendo que la iglesia crecía, vieron también con preocupación que se necesitaba un lugar permanente donde todos los creyentes se pudieran congregar. Oraron con fe y devoción. Le pidieron al Señor que les proveyera un lugar adecuado para reunirse a adorar su santo nombre. Dios contestó el clamor de sus hijos. Él dice en su palabra que todo lo que pidamos en su nombre creyendo, lo recibiremos. Y así fue que una noche de mayo de 1922 se reunieron los fieles alegremente para inaugurar el templo, dedicándolo solemnemente para la adoración a Dios, en un acto de amor y agradecimiento al que vive por los siglos. Amén. Este lugar escogido por nuestro Señor está cumpliendo hoy 98 años. En este mes de mayo son 98 años de aquel célebre momento, aquel glorioso momento en el que los hermanos que ya habían creído en Gualán en 1922 se reunieron por primera vez a adorar a Dios en un templo propio. El primer templo evangélico de Gualán
el cual se convirtió en la primera iglesia evangélica. ¿Cómo lo ve? Gualán está de fiesta, principalmente porque cabe destacar que la Iglesia Evangélica Amigos del Centro tiene dos celebraciones. La primera fue cuando el Evangelio llegó por primera vez gracias a las misioneras que vinieron desde California. Y la segunda es cuando la iglesia se organizó oficialmente en 1922. El primer hecho fue en 1910, el segundo en 1922. Aquí por generaciones se adora a Dios, alabado sea su santo nombre. El primer templo construido, por supuesto, era acorde a las posibilidades de aquellos entonces. Era una galera con techo de palma que, aunque a pesar de la precariedad, a pesar de la pobreza en la que se reunían, la gloria de Dios se manifestaba y se hacía más que presente en aquellos entonces, porque habían corazones prestos y dispuestos a hacerse delante de Dios con toda sinceridad y con todo amor. Luego de ese templo, que era la galera con techo de palma, en este mismo lugar se construyó el segundo templo de la historia. El segundo templo era uno que muchos hermanos hasta la actualidad recuerdan, y fue el templo que en el terremoto de 1976 quedó prácticamente inservible. Las paredes se rajaron, las tejas cayeron, hubo varias paredes que pues no soportaron aquellos movimientos del terremoto y tuvieron que caer. Sin embargo, el templo fue demolido para dar paso a construir uno nuevo. Ese fue reemplazado por este precioso templo que gozamos hoy. En 1922 se construyó el primer templo de la iglesia. Más adelante, el templo fue construido con el material más común aquellos entonces, un templo de bajareque. Un templo de bajareque y techo de teja, muy común en aquellos entonces en nuestro medio acá en Gualán, y actualmente contamos con este bello templo en donde el Señor nos permite adorar su santo nombre con mucha humildad, pero sobre todo con mucho agradecimiento. A manera de anécdota, podemos contar, en el año 1928 se celebraron las primeras conferencias en Gualán. Estas duraban más de una semana y eran días de bendición, días de alabanza y cultos de santidad donde los cristianos rebosaban de alegría y bendición, gentes humilladas a los pies del Señor. Cuando eran llamados al altar de la oración, desfilaban hacia adelante. Nadie se quedaba orando en las bancas. En el altar lloraban y gemían, se perdonaban algunos malos entendidos o diferencias que Dios les mostraba que no eran de su voluntad. Había testimonios que movían los corazones, aún de los que venían solamente para ver, porque siempre se asomaban curiosos al templo o a donde se estuvieran realizando las actividades, y aún ellos eran tocados por el Espíritu Santo, porque así de grande era el mover de Dios en esos entonces. Y podría seguirlo siendo, pero necesitamos personas con un corazón dispuesto, que estén firmes y constantes buscando del Señor. Pues en aquel entonces nadie se quedaba sin ser contagiado de la bendición, y eran muchos los que recibían la unción del Espíritu Santo, o sea, la santificación, pues esa era la prioridad de los cristianos en aquellos tiempos, y por supuesto, esa debería de ser nuestra prioridad hoy en día también. Aquellos eran cultos vivos. Mientras el predicador hablaba, los hermanos, seguros de lo que estaban escuchando, aseveraban las palabras con un fuerte amén y aleluya, que hacían tronar hasta los cimientos del templo. Al cantar, en un acto de testimonio, alzaban sus manos con fervor, demostrando que realmente eran felices con Cristo. Algo que sobresalía en aquel entonces, y se hacía mucho énfasis en ella, era la reverencia en la casa de Dios. Nadie entraba corriendo ni hablando en voz alta, pero sí con reconocimiento y acción de gracias, pues se enseñaba que en este lugar reposa el Espíritu de Dios. Pues las conferencias se siguieron realizando y celebrando por muchos años consecutivamente.
Eran muy famosas las conferencias de Gualán, aún para las personas inconversas. Ellos esperaban con mucho entusiasmo esas fechas. Para esos momentos venían predicadores de otros lugares. Algunos venían de Norteamérica y muchos de ellos no hablaban español y necesitaban de un intérprete. Muchas almas se entregaban a Cristo en esas actividades. Era realmente una semana de fiesta espiritual. La comida sobreabundaba. Las iglesias de las aldeas daban con gozo, compartían con sencillez de corazón, ofreciendo plátanos, maíz, frijol, arroz, café, gallinas, pavos, y algún dueño de ganado hasta incluso ofrecía una res. Las hermanas trabajaban con alegría, sirviendo a los hermanos con mucho amor. En una ocasión, allá por 1970, le cuento, en una de las conferencias organizadas por la Iglesia Evangélica Amigos de Gualán Centro, se invitó al doctor Edgar Madrid como evangelista. El doctor Madrid menciona en uno de sus escritos de su autoría que predicaba por las noches y daba clases durante el día. En el último día de actividades, en su clase de la tarde, el predicador dijo: hay tapones que no dejan fluir la bendición de Dios y es necesario quitar esos tapones para que la bendición de Dios fluya. A media clase, se paró una hermana y con lágrimas dijo: yo soy el tapón que no deja fluir la bendición de Dios, y confesó su pecado. Esa noche, la última de las conferencias, fluyó la bendición de Dios en gran escala y aceptaron a Cristo 50 personas. Se había quitado el tapón que impedía la bendición. Desde los años 30, las señoritas misioneras habían delegado la obra en la iglesia y solo venían esporádicamente para dar ánimo a los hermanos. Ellas se habían extendido a las tierras hondureñas, donde también fue recibido el santo evangelio de Dios. Algunos puntos importantes para destacar en cuanto a la historia de esta iglesia son: en primer lugar, la Iglesia Amigos fue la fundadora del primer colegio privado de Gualán, siendo este el Colegio Betania. Esto sucedió en el año 1963. Unos años después de su fundación, la directiva del colegio pasó a manos particulares y dejó de ser dirigido por la iglesia. Actualmente, tras casi 57 años de funcionar, el Colegio Betania es dirigido con mucho entusiasmo y energía por una destacada familia gualanteca. En segundo lugar, la Sociedad Femenil de la Iglesia fue organizada en agosto de 1950, siendo una de las primeras de la región. La sociedad fue llamada Sociedad Femenil Luchadoras por Cristo y fue conformada por un buen número de hermanas fervorosas que amaban a Dios y trabajaban para Él de todo corazón. En este año 2020 se conmemoran 70 años de la organización de la sociedad. En 2010 se celebraron 100 años de la llegada del Evangelio a Gualán. La iglesia organizó una semana cargada de actividades espirituales, entre las cuales figuraron concentraciones masivas, un desfile, servicios especiales, etc. En este 2020 son ya 110 años de aquel glorioso suceso que significó un impacto espiritual en este pueblo, que es el pueblo de Gualán. Cabe destacar nuevamente las dos celebraciones que la Iglesia Amigos tiene, porque al hablar del aniversario de la iglesia, muchos se confunden, puesto que en 1910, recapitulando, las misioneras llegaron a Gualán. Ahí fue donde comenzó la obra. Miss Ruth Esther Smith y una acompañante arribaron a Gualán para comenzar a predicar el Evangelio, y ahí es donde se comenzó la obra, la cual hasta la fundación de la iglesia duró 12 años, de 1910 a 1922. En 1922 se organizó oficialmente la iglesia y quedó inscrita en el registro de iglesias allá en Chiquimula, pues fue el año en que nació como congregación la Iglesia Evangélica Amigos de Gualán. Para la gloria de Dios podemos decir que fuimos la primera iglesia evangélica de este pueblo, y con mucho gozo y con mucho agradecimiento le decimos al Señor muchas gracias,
porque nos has permitido ya por 110 años predicar el Evangelio en este pueblo y por 98 años ser iglesia organizada. En este 2020, 98 años de ser iglesia organizada acá en Hualán. La iglesia desde el año 1938, que fue más o menos el año en que se delegó la obra, las misioneras partieron para seguir predicando el Evangelio en otras tierras y se les delegó la obra a otros siervos. En 1938 se contó con la colaboración del primer pastor, o bien una líder. Esta fue hermana Margarita Hernández. Ella fue la que tomó las riendas de la iglesia y estuvo al frente por unos años, o por un tiempo. Luego de ella vino Miss Beatriz Seibecker, quien con mucho amor, con mucho entusiasmo y con mucha valentía y con mucha unción del Espíritu Santo dirigió a la iglesia Amigos de Hualán Centro por muchos años. Fue ampliamente conocida en nuestro pueblo y fue muy querida también, pues ella dejó aquí gran parte de su vida. Le siguieron los hermanos Amelda Galdames, Baudilio Nufio, Jorge Estrada, Raúl Mayorga, Ignacio Landaverde, Moisés Duarte, Luis Espino, Isaías Cordero, Amado Ruiz, Candelario Ramos, Julio López, Leonel Sosa, Orlando Ipiña, Amílcar Orellana, Carlos Aquino, Carlos Rivera, José Luis Hernández y nuestro pastor actual, Alex Ceseña. Desde 1910, que se inició la obra, tras la llegada de las misioneras a Hualán, hasta 1922, que la iglesia se organizó formalmente, Dios fue fiel y respaldó su obra. De 1922 a 1976, año que marcó un antes y un después para Hualán y toda Guatemala tras el devastador terremoto del 4 de febrero de ese año, Dios fue fiel y respaldó su obra. De aquellos años pasados hasta 2020, que estamos cumpliendo 98 años de la organización oficial de la iglesia, podemos decir, Dios ha sido fiel y ha respaldado su obra y lo seguirá haciendo. Él continuará fiel y seguiremos adorando su nombre continuamente en este lugar y a donde Dios nos lleve, hasta que de repente un día seamos arrebatados de este mundo y este lugar no muestre más gozo y alabanza a Dios, sino silencio y sepulcral quietud. Pero mientras ese momento llega, hemos de declarar al mundo entero las maravillas que Dios hace, cuán grande es su poder y cuán grande es su amor. Tenemos que seguir con las manos en el arado, sembrando en los corazones de nuestro Hualán y el mundo esa palabra de verdad, perdón y santidad. No nos cansaremos de proclamar a los cuatro vientos que Jesús es el Señor, que no hay perdón de pecados fuera de Él y que el mundo le necesita para no padecer el castigo eterno. Para anunciar la sana doctrina que salva vidas, fuimos traídos por dirección de Dios a Hualán. Y ese sigue y seguirá siendo nuestro propósito hasta el último de nuestros días en la tierra. Muchas han sido las dificultades que la iglesia ha atravesado a lo largo de tantos años, pero de todas ellas nos ha librado Jehová, pues con su mano santa y poderosa ha respaldado esta obra que le pertenece única y exclusivamente a Él. Y hasta el día de hoy podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.